Durante más de 400 años, la Tierra había permanecido en silencio. El planeta azul, que una vez había proclamado su presencia en la galaxia con música de guerra, ciencia y fuego, se había oscurecido, abandonado, puesto en cuarentena y casi borrado de los mapas galácticos. El resto del universo respiraba más tranquilo cuando la humanidad desapareció. Lo llamaron una misericordia. Algunos decían que la Tierra se había destruido a sí misma, otros afirmaban que los humanos se habían transformado en algo completamente diferente. Pero la verdad estaba enterrada bajo el polvo y los escombros, bajo los cielos quemados y los satélites rotos de un planeta que se negaba a morir. Y ahora, algo estaba despertando en lo profundo de la superficie de los Andes, oculto dentro de un antiguo Bolt rodeado de metal en descomposición y una inteligencia artificial olvidada. Un latido volvió, mecánico y humano a la vez. El pulso recorrió cables rotos y servidores inactivos hasta llegar al núcleo, una cámara bañada en luz azul fría. El guardián había despertado. No recordaba su nombre al principio, solo dolor, una especie de tristeza pesada y dolorosa que se sentía en lo más profundo de su pecho, como huesos viejos. Abrió los ojos lentamente, los párpados levantándose tras siglos de sueño. El techo de arriba estaba agrietado, las enredaderas se habían colado por las grietas, envolviendo el acero oxidado. La naturaleza había reclamado el mundo, pero no a él. No todavía. El guardián se levantó de la cuna que lo había mantenido con vida a lo largo del tiempo mismo. Sus articulaciones crujieron y se tronaron con una rigidez antinatural. Su cuerpo era más metal que carne ahora, parte de la última iniciativa de defensa humana que nunca se lanzó, el proyecto Styx, terminal Sentinel para el genocidio y el dado. Él se había ofrecido como voluntario para convertirse en el arma que la Tierra nunca usaría, a menos que no tuviera otra opción. Bueno, esa opción ya se había tomado hacía mucho tiempo. Una voz estática crujió a través del aire viciado. Sujeto cero, con firme cognición. Con firme despertar. No respondió de inmediato. Los recuerdos lo golpearon como un tren de carga. Guerra, fuego, el asedio de Orión, el Consejo de 9 declarando a la Tierra como demasiado peligrosa para dejarla sin control, y finalmente el gran silenciamiento, cuando todos los sistemas de defensa orbital se apagaron al mismo tiempo. Alguien los había traicionado, alguien desde dentro. Cognición confirmada, dijo finalmente, su voz baja y ronca, casi robótica. Bien, respondió la inteligencia artificial. El nivel de amenaza ha alcanzado Omega Negro. Las fuerzas del Consejo Galáctico se aproximan. Desconocen que la Tierra se está reactivando. Parámetros de la misión: sobrevivir, defender y retaliar. Él apretó los puños. Algo profundo dentro de él se agitó, algo antiguo y furioso. No solo sobrevivir. No solo defenderse. Venganza. Fuera. Las estrellas ardían frías. En algún lugar lejano a la Tierra, en el corazón del sector Triángulo, una flota del Consejo de 17 naves se acercaba a lo que creían que era solo un planeta muerto. El almirante a bordo de la nave insignia Orax 7 sonrió mientras observaba los antiguos archivos de misión. Humanidad, se burló. Siempre pensaron que eran especiales, pero al final desaparecieron como todos los demás que jugaron a ser Dios. Pero la Tierra no estaba muerta, y el guardián no era un dios. Era algo peor. Los faros de advertencia seguían apagados. Nadie en la flota notó el pico de energía geotérmica proveniente de Sudamérica. Nadie vio el lanzamiento del primer dron orbital, envuelto en tecnología de sigilo 1000 años adelantada a su tiempo. Nadie oyó los antiguos aullidos de las sirenas de guerra bajo los océanos. Pero pronto lo harían. El guardián estaba de pie en el Bolt destruido, desnudo pero vivo. Extendió la mano hacia el estuche marcado con el antiguo emblema del Comando Tierra, un águila rota con alas de fuego. Dentro, una armadura que había sido forjada con la sangre de un centenar de ingenieros caídos. Se la puso pieza por pieza, cada clic y suspiro del metal sellando el pasado nuevamente en su lugar. Él era humano, era un arma y estaba despierto. El guardián salió del Bolt hacia un mundo que apenas se parecía a la Tierra que conocía. Árboles tan altos como rascacielos se alzaban sobre las ruinas de las ciudades.
La naturaleza había tragado todo lo que el hombre había construido. Calaveras medio enterradas en musgo, caminos de concreto rotos como huesos quebrados. Sin embargo, en toda esa belleza salvaje, un silencio frío colgaba en el aire. No había voces, no había risas. Solo viento, solo fantasmas. Se detuvo en el borde de un puente colapsado, los ojos escaneando el horizonte distante de lo que alguna vez fue Bogotá. Las enredaderas se envolvían alrededor de los esqueletos de rascacielos. Drones, viejos modelos de la Tierra, algunos oxidados hasta convertirse en estatuas, colgaban inactivos de cables enredados. Incluso el aire se sentía diferente, más delgado, como si el planeta mismo no hubiera perdonado aún lo que se le había hecho. La inteligencia artificial en su armadura, designación Gordon, emitió un clic suave en su oído. Múltiples firmas de calor detectadas bajo tierra. Movimientos no humanos. Patrones inconsistentes con la fauna terrestre. El guardián entrecerró los ojos. Exploradores, tal vez. Sondeadores enviados por la flota que se aproxima. El análisis sugiere que están aquí para confirmar la extinción. Pues los decepcionaremos. Se agachó. El impacto hizo que el polvo se levantara del concreto. En segundos, desapareció en la jungla que había crecido sobre la ciudad, moviéndose como una sombra entre ramas y óxido. Cada paso que daba despertaba algo antiguo, algo escondido en lo profundo, bajo una estación de metro arruinada. 3 exploradores alienígenas se movían en silencio. Sus trajes exoesqueléticos susurraban suavemente con cada paso. Sus largas extremidades escaneaban con luces azules pulsantes. No eran soldados. No lo necesitaban. La Tierra se suponía que estaba muerta. De repente, algo parpadeó. Uno de los exploradores se giró bruscamente. Firma de energía detectada. Fuente de fusión de carbono. Imposible. No debería haber tecnología terrestre activa. Antes de que los demás pudieran reaccionar, una figura explotó desde arriba, metal y furia envueltos en silencio. El guardián aterrizó con fuerza, su espada atravesando la columna vertebral del primer explorador antes de que pudiera gritar. El segundo levantó un rifle de plasma, pero ya era demasiado tarde. Un estallido de energía cinética del brazo izquierdo del guardián destrozó el pecho de la criatura. El tercero intentó huir, pero no llegó lejos. En segundos, yacía inmóvil sobre el concreto, sangre negra filtrándose en las grietas. 3 eliminados, confirmó Gordon, con voz calmada. Vendrán más. Ahora lo saben. El guardián se arrodilló junto a uno de los cadáveres. Le quitó el casco, revelando el rostro retorcido de Underel, una raza insectoide que había formado parte del escuadrón de ejecución del Consejo durante los últimos días de la Tierra. Los recordaba bien. Habían quemado Nueva Delhi, desenterrado Londres, sonriendo mientras la Tierra gritaba. Nos recuerdan como monstruos, dijo en voz baja. Gordon respondió fríamente. Entonces dejémosles recordar por qué. A bordo del RX-7, el almirante del Consejo se inclinó hacia adelante en su silla. Hemos perdido contacto con 3 exploradores, dijo. Un oficial más joven a su lado parpadeó, nervioso. Error en el sistema, algo está activo allá abajo, algo viejo, murmuró. Otro oficial, pálido y tembloroso, susurró lo que nadie quería decir, ¿y si son ellos? El almirante se rió amargamente. No, los humanos han desaparecido. Pero incluso mientras lo decía, las luces de advertencia comenzaron a parpadear. Transmisión entrante, encriptada, antigua e inconfundiblemente humana. Los sistemas de la nave luchaban por decodificarla. Líneas de lenguaje corrupto parpadeaban como estática. Luego, a través del ruido, una voz grave, hueca, llena de fuego, volvieron. No debieron haberlo hecho. El almirante se levantó lentamente, su rostro perdiendo color. ¿Qué demonios fue eso? Otra voz respondió, esta vez desde la inteligencia artificial de la nave. Fría, robótica, segura, unidad de respuesta de clase guardián detectada. Protocolos de defensa de la Tierra reactivados. El almirante se volvió hacia su tripulación. Alerta total.
Lanzar todos los drones, poner en marcha los cazas. Si queda incluso uno de ellos, destruimos el planeta de nuevo. Pero esta vez, la Tierra estaba lista. Y tenía un nombre. La lluvia comenzó a caer sobre los huesos rotos de Bogotá, pesada y oscura, como si el cielo estuviera sangrando. El guardián estaba de pie en lo alto de la vieja torre de comunicaciones, mirando cómo las estelas de luz plateada atravesaban la atmósfera. Cápsulas de descenso, miles de ellas, unidades de asalto del Consejo descendiendo desde la órbita como una lluvia de fuego. Ya no esperaban confirmar la muerte de la Tierra. Venían para asegurarse de que siguiera muerta. Gordon habló en un tono claro y preciso: 17 naves han entrado en órbita baja. Se estima que 2000 tropas están desplegándose en fases. Objetivo principal: asegurar el núcleo del planeta y eliminar toda resistencia. Resistencia, murmuró el guardián. Siguen pensando que somos más. Gordon hizo una breve pausa. Podría haber más. El guardián giró, mirando hacia el cielo. Explícame. Múltiples instalaciones dormidas detectadas en todo el mundo. Cápsulas criogénicas, depósitos de armas, búnkers profundos sellados desde el colapso. Algunas muestran signos de integridad, otras podrían tener sobrevivientes. Un destello de esperanza brilló y se apagó de inmediato. Recordaba claramente el último día. Gritos a través de continentes, familias convertidas en cenizas. Los últimos soldados de la Tierra desgarrados por ataques orbitales mientras el Consejo observaba desde arriba. Él había sido congelado, no como un soldado, sino como un plan de contingencia. Una pesadilla guardada en una caja. Pero tal vez, solo tal vez, no estaba solo. Marca los objetivos. Prioriza los más cercanos a la activación. Confirmado. El guardián se giró hacia el cielo humeante. Las cápsulas del Consejo se estrellaban contra el suelo, a kilómetros de distancia, levantando torres de fuego. Los árboles estallaban en llamas, los pájaros se dispersaban hacia la noche. La guerra había regresado a la Tierra. La venganza también. En el borde exterior de la cuenca del Amazonas, el primer equipo de asalto del Consejo se desplegó en la jungla. 6 escuadras, todas armadas con armas de pulsos y drones neuronales. El líder, un crevariano llamado Comandante Sat, pisó el suelo musgoso con desprecio. Este mundo es basura, dijo con desdén. Terminemos lo que las estrellas comenzaron. Su casco parpadeó por un segundo, una breve interferencia estática, casi como un latido. Lo ignoró. Desplieguen a los buscadores. Si algo se mueve aquí, quiero que esté muerto. No se dieron cuenta de que los estaban observando. En los árboles, mucho más arriba, el guardián se movía como un fantasma. Su armadura se ajustó al entorno, fusionándose con la corteza y las hojas. Cada respiración que tomaba estaba sincronizada con el ritmo del bosque. Estaba tranquilo, enfocado, mortal. La voz de Gordon resonó en su oído. Objetivo identificado, Comandante Sat. Alta prioridad. Supervisó ataques orbitales en el sudeste asiático. Ejecutó públicamente a civiles rendidos. No se emitió juicio por crímenes de guerra. El guardián gruñó. Muere primero. Un segundo después, el caos estalló. Una explosión de energía disparó desde la línea de árboles, desgarrando 2 soldados antes de que pudieran reaccionar. Los demás se giraron, confundidos, pero las sombras se movieron entre ellos, rápidas y silenciosas. Uno fue arrastrado hacia la maleza, otro aplastado contra un árbol. Sat dio vueltas, gritando órdenes, pero la jungla se tragó su voz. El guardián emergió, cubierto de ceniza y sangre. «Hola, comandante». Sat levantó su rifle y disparó. El proyectil rebotó contra la armadura del guardián como agua sobre piedra. Intentó huir, pero una lanza de plasma puro lo atravesó desde atrás. El guardián dio un paso hacia adelante, la sacó lentamente y lo miró a los ojos. «Esto es por Manila». Giró la lanza y Sat murió sin un grito. Gordon habló de nuevo. Transmisión entrante. Encriptada. Origen. Instalación terrestre. Sector de Nueva Zelanda.
El guardián contuvo la respiración. ¿Sobrevivientes?, preguntó. Posiblemente. Señal de activación. Antiguo signo militar terrestre. Se están despertando. Se giró hacia las estrellas. Ustedes querían la última guerra. Susurro. La tendrán. Su armadura zumbó, sus armas se recargaron y la tierra, que había estado en silencio durante tanto tiempo, comenzó a rugir de nuevo. La instalación en Nueva Zelanda no estaba destinada a ser encontrada. Estaba enterrada bajo los Alpes del Sur, oculta por campos de distorsión tectónica y envuelta en capas de hielo y silencio. No había emitido una señal en siglos, no desde el último apagón. Pero ahora, por primera vez en 412 años, había enviado una señal. Dentro de sus pasillos congelados, las antiguas luces parpadearon. Los pisos temblaron ligeramente cuando la energía geotérmica recorrió los sistemas dormidos. Los brazos robóticos se movieron en la oscuridad, despejando el polvo de los paneles de control. Las cámaras criogénicas susurraron y vaporizaron, nombres olvidados brillando débilmente en sus monitores. El guardián estaba frente a la entrada reforzada. La nieve lo azotaba como espíritus enfurecidos. Su armadura estaba cubierta de vapor por la caminata hasta la montaña. Presionó su mano contra el panel de control. Gordon habló. Desbloqueo en curso. Acceso autorizado. Nombre de la instalación: ARC 9. Última entrada de registro: 4 de marzo de 2213. Población: 47 sobrevivientes criogénicos, en su mayoría militares. Estado desconocido. La puerta se abrió con un largo y metálico crujido. Dentro, estaba frío y en silencio, casi pacífico. El guardián caminó lentamente por el pasillo central. Sus pasos resonaban contra el acero y la escarcha. Filas de cámaras criogénicas se alineaban a lo largo de las paredes. Se acercó a la más cercana y limpió el hielo que cubría el cristal. El rostro de una mujer, pálido, con los ojos cerrados, estaba perfectamente inmóvil. Mayor Isatrán, recordó. Comandante de la Resistencia del Pacífico, una de las últimas en entrar en criostasis justo antes de que el Consejo destruyera Tokio. Había luchado hasta el amargo final, sin rendirse, sin quebrarse. Gordon habló. Signos vitales, estables. Degradación cerebral mínima. Integridad de la cápsula, intacta. Revivir posible. El guardián asintió. Comienza la secuencia de despertar. La cápsula susurró mientras las luces se volvían naranjas. Los sistemas purgaron el líquido criogénico. El pecho de Isa comenzó a levantarse. Sus párpados temblaron. El guardián permaneció en silencio, observándola resurgir de la muerte. Luego, sus ojos se abrieron de golpe, y ella gritó. Un pánico reflejo se activó. Sus manos golpearon las paredes de la cápsula. Su cuerpo temblaba, los pulmones luchaban por aire. Se retorció hasta que sus ojos finalmente se enfocaron en la figura frente a ella. El reconocimiento llegó lentamente. «Zero», dijo, su voz quebrada y seca. «¿Eres tú?» «Sí», respondió él suavemente. «Estás a salvo». Ella tosió, incorporándose. «¿A salvo en la tierra? ¿Estás loco?» Él no respondió de inmediato. En su lugar, la ayudó a salir de la cápsula. Sus piernas apenas podían sostener su peso. «¿Otros?», preguntó ella. 47. Tú eres la primera. Gordon confirmó, iniciando el despertar masivo. Tiempo estimado: 5 minutos. Mantente en espera. Isa se estabilizó, mirando alrededor a las cámaras aún dormidas. No se suponía que debíamos despertar, a menos que... Su rostro se oscureció. A menos que el consejo haya regresado. El guardián asintió. No están solo observando esta vez, continuó. Están aquí, en el suelo. Ya he matado a 2 equipos de exploradores y un comandante. Saben que algo está activo. Isa apretó los puños. Entonces es hora de recordarles lo que la Tierra puede hacer. Uno a uno, las cápsulas comenzaron a abrirse. Soldados, ingenieros, tácticos, fantasmas de la última defensa de la humanidad.
Surgieron al frío con los ojos salvajes y las memorias crudas. Algunos lloraron, otros vomitaron, unos pocos cayeron de rodillas y oraron. El guardián permaneció en medio de ellos, en silencio. Ustedes son todo lo que queda, dijo. El mundo ha cambiado, pero el enemigo no. La flota del Consejo está en órbita. Sus botas están sobre nuestro suelo. Pensaron que la tierra se quedaría enterrada. Pensaron que olvidaríamos. Isa se acercó a él. Su voz ahora era más fuerte. No olvidamos. Resistimos. Y ahora luchamos. Alguien en la multitud gritó, ¿con qué vamos a luchar? Con palos y recuerdos. El guardián levantó la mano. Un holograma cobró vida, mostrando esquemas de depósitos de armas satelitales que aún orbitaban, camufladas y esperando. Tienen a mí, dijo, y tienen venganza. La voz de Woorden interrumpió. Advertencia. Firmas de ataque orbital detectadas. El Consejo está apuntando a esta instalación. Isa miró alrededor. Acabamos de despertar. Quieren que estemos muertos antes de que recordemos cómo matar, respondió el guardián. Se giró hacia la multitud. Tienen 3 minutos para equiparse. Después de eso, nos vamos bajo tierra. Y arriba, en el cielo, comenzó a caer fuego de nuevo. El primer estallido golpeó justo fuera de la instalación. Un haz de plasma blanco que convirtió el costado de la montaña en roca fundida. La tierra tembló, el hielo crujió como un trueno. Las antiguas cumbres estallaron en caos. Dentro de Ark 9, las alarmas gritaron. Isa ya estaba en movimiento, lanzando armas desde los cofres desbloqueados hacia los soldados que apenas llevaban 2 minutos despiertos. El guardián se movió como una tormenta entre la confusión, calibrando rifles cinéticos, activando drones de escudo y dando órdenes como si fuera memoria muscular. Protocolos de defensa en línea, gritó Woorden. Torretas automáticas en puntos de entrada. Generadores de escudo al 76%. Colapso estructural inminente en 7 minutos. Mantengan la pared exterior, ordenó el guardián. Retrocedemos en fases. Otro impacto cayó más cerca esta vez. La onda de choque derribó a 3 de los recién despertados. Un soldado gritó, agarrándose una pierna rota. Isa lo agarró, lo arrastró a la cubierta y le lanzó un paquete de primeros auxilios sin perder el ritmo. Dime que este lugar tiene un túnel, le gruñó al guardián. Es la tierra, dijo él. Siempre cavamos profundo. Golpeó su puño contra el panel de emergencia. Un sector del suelo en la cámara principal se dividió, revelando una escalera metálica que descendía hacia la oscuridad. Los viejos túneles de escape, olvidados por el tiempo, pasados por alto por los escaneos del Consejo. Todos, muévanse, ordenó Isa. No dejen nada atrás. Ahora somos fantasmas. Cuando el último soldado descendió, el guardián permaneció. Activó la última medida de emergencia en el panel de control. Detonación en 90 segundos, confirmó Woorden. Miró una vez más alrededor del lugar que había mantenido la esperanza de la tierra congelada. Luego, lo siguió hacia la oscuridad bajo las montañas. Los sobrevivientes marcharon a través de túneles húmedos, tallados durante la vieja resistencia. Marcas crudas cubrían las paredes, direcciones, advertencias, viejas palabras clave escritas por manos desesperadas ya muertas. El guardián iba al frente, en silencio, Isa a su lado, respirando con dificultad. Necesitamos encontrar una fortaleza donde reagruparnos, dijo ella. No podemos permanecer mucho tiempo bajo tierra con tanta gente. Conozco un lugar, respondió él, pero está lejos de aquí, y no nos recibirá fácilmente. ¿Dónde? Atlántica. Ella se detuvo en seco, mirándolo incrédula. ¿Estás loco? Ese lugar era un mito, incluso antes de la caída. Él giró hacia ella, su mirada dura, forjada a través de siglos de batalla. No era un mito. Yo lo construí. A bordo de la nave del Consejo Beretshan, el almirante Tolos estudiaba la imagen satelital quemada de Ark 9. Sus labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Instalación destruida.
No hay signos de vida, dijo. Su segundo al mando se movió nervioso. ¿Y si escaparon bajo tierra? El guardián humano. Tenemos confirmación. Fue él. Tolo sonrió con desprecio. Una reliquia. Un solo soldado no importa. Pero, incluso mientras lo decía, otro oficial corrió hacia él, pálido por el pánico. Señor, 4 puestos avanzados están apagados. Los escuadrones de drones fueron eliminados. Estamos perdiendo tropas en los sectores del Amazonas y el Sáhara. Se está extendiendo. Imposible. Tolos rugió. Los exterminamos. Los quemamos. Sí, señor, tartamudeó el oficial, pero están luchando como si recordaran. En los túneles, los sobrevivientes finalmente llegaron a una gigantesca puerta de acero, sellada con capas de viejos bloqueos de inteligencia artificial. Símbolos de una era perdida. El guardián colocó su palma en el lector. La voz de Wourden sonó: acceso concedido. Bienvenidos a casa. Con un pesado gruñido, la puerta se deslizó abriendo un vasto salón de luces azules brillantes, mechs dormidos, trajes blindados, armas criogénicas y filas de ataúdes sin marcar. Isa dio un paso al frente, los ojos bien abiertos. ¿Qué diablos es esto?, preguntó. El guardián respondió en voz baja. El verdadero ARK. La póliza de seguro de la humanidad. Las garras de la humanidad ocultas para el momento adecuado. Ella se acercó a uno de los ataúdes y limpió el hielo de su cristal. Dentro, un soldado dormía, docenas de ellos, tal vez cientos. ¿Cuántos?, susurró. 2000, respondió él. La voz de Isa se quebró. Podrían cambiar el rumbo. Lo harán, dijo él, pero solo si los despertamos a tiempo. Ella se giró hacia él. Entonces dejamos de huir. Hacemos nuestra última resistencia. Él asintió. Dile a las estrellas, dijo en voz baja, llena de fuego, que la tierra ha despertado. El hangar cobraba vida con el poder olvidado. La luz azul brillaba a través de los gigantes dormidos. Trajes exoesqueléticos del tamaño de tanques se alineaban como centinelas silenciosos. El guardián los recorría en silencio, reverente. Cada uno tenía un nombre grabado en su armadura, no números de serie, sino nombres. Soldados que se habían ofrecido como voluntarios para ser más que humanos, para convertirse en la venganza de la tierra cuando las estrellas les dieron la espalda. Isa lo observó activar el primer traje. ¿Lo construiste todo esto?, preguntó. Lo enterré todo esto, respondió él. Después de la caída, cuando los escuadrones de exterminio del Consejo barrieron nuestros últimos refugios, sabíamos que no podíamos ganar de manera frontal. Así que nos fuimos bajo tierra. Dejamos trampas. Despertamos fantasmas. Construimos armas. No para entonces, sino para ahora. Se giró hacia ella, su armadura iluminada por el resplandor ascendente de las máquinas despertadas. Esto nunca fue sobre sobrevivir. Fue sobre esperar el momento adecuado. Ella asintió. Y ahora dejamos de esperar. Wourden habló de nuevo. Protocolos de resucitación activados. Las unidades criogénicas están en línea. El despliegue estimado del batallón completo es de 16 horas. Demasiado tiempo, murmuró el guardián. El Consejo no nos dará ese tiempo. Isa activó los enlaces satelitales antiguos. Estáticos, pero algo se movió más allá de ellos. Señales débiles, patrones distorsionados. La vieja red orbital de la Tierra parpadeaba como fantasmas en la oscuridad. Tocó uno de los nodos dormidos. Tenemos algo, susurró. Señal desde Kenia. Célula de resistencia. Encriptada, pero activa. Los ojos del guardián se entrecerraron. Imposible. Isa lo miró. O tal vez no. Tal vez ya no estamos solos. A medio mundo de distancia, en las ruinas de Nairobi, el comandante Talón y Kuru observaban el mapa parpadeante proyectado desde su enlace recuperado. Los drones mostraban patrullas del Consejo barriendo lo que alguna vez fue el corazón de la ciudad. Restos de IA destrozadas cubrían las calles, y la flora mutada había consumido el concreto.
Pero en lo profundo de los catacumbas, bajo un mercado que no había visto comercio en 400 años, las personas de Talón se preparaban para la guerra. Miró el punto rojo brillante en su mapa, una señal de frecuencia precaída, terrestre. Envía un mensaje de vuelta. 5 palabras. Talón sonrió. La tierra vive. La resistencia respira. Listos. De vuelta en Atlántica, Isa recibió el mensaje con las manos temblorosas. Miró al guardián. Están vivos. Han estado luchando todo este tiempo. Él exhaló profundamente. Entonces comienza. Se pararon juntos frente al ejército que despertaba. Uno a uno, las cápsulas criogénicas se abrieron. Los hombres y mujeres, sucios, tosieron y parpadearon contra la luz dura. Cada uno había enfrentado la muerte siglos atrás, y ahora renacían en otra guerra. Este es nuestro ejército, dijo Isa, con los ojos brillando. Y no estamos solos. El guardián asintió. Entonces es hora. Dijo al aire, transmitan en todos los canales. Sistemas de Worden activados. Un momento después, su voz resonó en toda la tierra. Soy el guardián de la tierra. Si escuchas esto, no estás solo. El consejo ha regresado. Quieren terminar lo que comenzaron, pero no estamos rotos. No estamos enterrados. Somos los últimos de los últimos y recordamos. Si tienes fuego en tu sangre, armas en tus manos, rabia en tu corazón, entonces levántate. Este es nuestro mundo, y es hora de hacerlo sangrar para siempre. Lejos, muy lejos, el Consejo detuvo su marcha en órbita baja, sin saber de la furia antigua que comenzaba a despertar debajo. Las naves exploradoras escanearon los continentes, detectando lo que creían que eran solo erupciones geotérmicas y anomalías tectónicas. Vieron calor, pero no el corazón. Vieron radiación, pero no rabia. Se habían vuelto arrogantes, creyendo que la humanidad estaba rota más allá de la recuperación. Pero ahora, la voz de la tierra era la guerra, y el cielo estaba a punto de arder. Desde lo profundo de Atlántica, enormes pulsos electromagnéticos estallaron hacia arriba, caos domesticado envuelto en tecnología antigua. Los drones del Consejo parpadearon fuera de línea en pleno vuelo, sus circuitos fritos antes de que pudieran emitir un solo grito. Uno de los cruceros de defensa orbital dio un golpe. Luces parpadeando, alarmas sonando mientras los sistemas morían sin previo aviso. ¿Qué está pasando allá abajo?, gritó el comandante Retal a bordo del Barnaxis, la nave más grande de la flota orbital. Firmas de energía localizadas. Aumento exponencial, informó su oficial de ciencias. Esto no puede ser natural. Está siendo dirigido. Es guerra desde la Tierra. Algo enterrado bajo la Tierra. Retal gruñó. Envía todo. Cazadores atmosféricos. Quiero esa energía aplastada. Pero ya era demasiado tarde. El guardián lideró la primera carga en su traje titán, cubierto con placas reactivas de plasma y zumbando con la venganza de siglos. Lanzó desde la Tierra hacia el cielo, seguido por otros 20, luego 50, luego toda la fuerza del batallón resucitado. Isa volaba justo detrás de él, piloteando un mech de escaramuza elegante con cañones de riel montados en los hombros. A su lado volaban 2 drones codificados con la IA de Worden, ahora armados para sabotaje autónomo. La resistencia había mejorado mientras dormía. Por encima de ellos, las naves del Consejo descendían como buitres, lanzando disparos de plasma que pulverizaban las ciudades debajo. La vieja nave de batalla aún tenía poder, sus armas de energía podían nivelar ciudades, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo como este, uno que no tenía nada que perder. El guardián se fijó en su primer objetivo, un crucero pesado de exploración. Activó los impulsores de su traje y su armadura gritó mientras atravesaba la atmósfera superior. Golpeó el casco del crucero con la fuerza de un meteorito. El metal chilló mientras los soldados del Consejo dentro de la nave trataban de organizarse, pero no tuvieron tiempo de apuntar antes de que los destrozara en un torbellino de calor y furia. El escaramuzador de Isa llegó rápidamente detrás de él, descargando disparos gemelos de riel que destrozaron los motores expuestos de otra nave. Giró en el cielo antes de estrellarse en espiral llameante hacia el mar.
Abajo, en Nairobi, las fuerzas de Talón irrumpieron en el terreno abierto, armados con antiguos rifles de pulsos y tecnología alienígena reconfigurada. Se unieron con células de resistencia de Egipto, Tanzania y el Congo, todos despertados por la llamada del guardián. Las escaramuzas incendiaron el continente africano como incendios forestales. Cada una de ellas era otra grieta en el agarre del Consejo. Wourden, llamó el guardián a través del humo de fuego y escombros. Estado del disruptor orbital. 83% cargado, respondió Wourden. Tiempo para la explosión atmosférica, 3 minutos. Entonces, mantengámoslos ocupados. Los transportes del Consejo flotaban sobre ellos, enormes, pesadas, armadas hasta los dientes. Uno abrió fuego, esparciendo plasma por el cielo, aniquilando parte de la tierra abajo. Los árboles desaparecieron. Los edificios se derritieron. Docenas de mechs humanos se apagaron. Pero el guardián no se inmutó. Activó los impulsores de emergencia y disparó un ancla de plasma que se incrustó profundamente en su vientre. Con un rugido, se elevó hacia la nave y perforó el núcleo del motor. Dentro, los ingenieros del Consejo intentaron sobrecargar el núcleo antes de que pudiera alcanzarlo, pero fracasaron. El guardián dejó una bomba en su estela y salió disparado hacia el abismo mientras la nave explotaba en un estallido estelar sobre el Pacífico. De regreso en órbita, el comandante Retal observó incrédulo. «Uno de nuestros transportes destruido», susurró. Su oficial asintió, pálido de miedo. «Y no por nuestros enemigos de las estrellas. Por humanos». «No», siseó Retal. «No son humanos. Son monstruos que pretenden estar muertos». Luego, el disruptor se disparó desde lo profundo de Atlántica, un antiguo arma que había permanecido oculta desde los últimos días de la caída. Lanzó su carga. No era un misil, no en el sentido tradicional. Era un pulso de gravitón concentrado, diseñado para alterar las leyes de la física en una zona localizada. La órbita sobre la Tierra se dobló. Las naves se inclinaban. Los electrónicos morían. En un lapso de 7 segundos, más de un tercio de la flota del Consejo perdió energía y comenzó a descender hacia el planeta que habían gobernado alguna vez. En el suelo, Isa y el guardián observaban desde el borde de un acantilado, viendo las naves del Consejo arder en el cielo. Ella se giró hacia él. «Estamos ganando». Él no sonrió. «No aún. Esto es solo la primera sangre», dijo. «El Consejo enviará más». Esta era una flota de exploración. La verdadera armada espera más allá de Marte. Ella apretó los dientes. «Entonces, los golpeamos antes de que lleguen». Finalmente, él asintió. Próxima parada, las estrellas. Dejaron la Tierra en silencio, pero su furia resonó a través de las estrellas. La nave Revenant flotaba en el vacío, una antigua nave de guerra humana que no había visto el espacio en 4 siglos. Desenterrada de la corteza bajo los Andes, reparada con tecnología híbrida recuperada de los restos caídos del Consejo y reforjada en el fuego de un propósito. Era más que una nave, era la venganza de la Tierra hecha metal. Alrededor de ella, docenas de cruceros del Consejo reconfigurados durante las batallas orbitales formaban una flota dispersa. No eran elegantes. No eran muchos. Pero llevaban guerreros como nunca antes había visto la galaxia. Humanos que habían probado la derrota y la enterraron en acero, combatientes de la resistencia, soldados antiguos y fantasmas despertados de la guerra. Y liderándolos a todos, el guardián. La voz de Wourden resonó por la cubierta de mando. Trayectoria bloqueada. Destino. Trono alto del Consejo. Llegada estimada en 16 horas. Isa ajustó su interfaz neural montada en el brazo y se recostó contra un panel frío. 16 horas para la victoria o la extinción, dijo el guardián. Ella miró hacia él. No tenemos que hacer esto. Podríamos desaparecer, escondernos, reconstruir. Él la miró, sus ojos endurecidos por siglos de batalla. Dejémosles reconstruir. Que vengan de nuevo. Nunca se detendrán hasta que quemen el trono que adoran hasta convertirlo en cenizas. Ella asintió. Entonces lo terminamos.
El trono alto del Consejo flotaba en órbita sobre el gigante gaseoso Aerasison, rodeado de miles de naves de guerra. Su arquitectura era tan masiva que se podía ver desde la superficie del planeta. Era menos una estación y más una ciudad, forjada en oro y arrogancia. Ahí era donde el gran tribunal gobernaba, donde se dictaban sentencias, se comandaban guerras y se declaraban especies como los humanos inferiores. Ahora temblaba. El Revenant llegó en silencio, luego transmitió un solo mensaje final. Somos los olvidados. Somos la llama. Este es el juicio de la humanidad. Entonces, la tierra golpeó. Gordon lanzó la primera oleada, hackeando drones del Consejo que ahora estaban bajo control humano. Se deslizaban a través de las redes de defensa, detonando en puntos de escudo. Unidades de mechs en cápsulas de descenso la siguieron, estrellándose contra la superficie de la estación como martillos divinos. Los combatientes de la resistencia salieron, armados con cuchillas de fusión, disruptores cuánticos y pura rabia humana. Isa lideró el equipo de infiltración a través del vientre del trono, con el objetivo de desactivar el núcleo de energía central, cortando los escudos y exponiendo el sanctum interior del Tribunal del Consejo. No fue fácil. Los guardias del Consejo, élites y aumentados, los recibieron con ataques precisos. Eran más rápidos, más limpios, más evolucionados. Pero no estaban preparados para la brutalidad de Isa, para el caos crudo y desordenado de un combatiente humano que había sobrevivido al genocidio. Ella desgarró a uno con una pica de plasma, disparó a otro en medio de un salto y luego metió un detonador en la boca de un tercero antes de patearlo de vuelta por el pasillo. Ustedes hablan de orden, gruñó. Pero la Tierra me enseñó cómo romper a los dioses. Mientras tanto, en órbita, el guardián atravesaba los cruceros en su traje de clase Titán, mejorado con capacidad de salto por agujero de gusano. Parpadeaba entre las naves, apareciendo en los puentes y destrozando a las tripulaciones. Su armadura brillaba al rojo vivo por la batalla constante, pero no se detuvo, imparable. Dentro de la Cámara del Consejo, el gran tribunal se reunió en pánico. 11 figuras vestidas con túnicas, algunas de más de 600 años, sus venas pulsando con augments genéticos y autosuficiencia. Esto no puede ser, siseó uno de ellos. Se suponía que debían estar extintos. Un fuerte golpe destrozó las puertas de la cámara. El guardián entró, su armadura humeando, la espada arrastrándose por el suelo. Nosotros estábamos dormidos, dijo. No muertos. Uno de los miembros del tribunal levantó la mano para convocar a los guardias, pero un disparo de riel atravesó su cráneo antes de que pudiera hablar. Isa entró detrás del guardián, ensangrentada y sonriendo. Hoy termina tu imperio, dijo. El tribunal intentó huir. Gritaron órdenes, convocaron drones, activaron sistemas de seguridad. No importó. Los humanos no habían venido a negociar. Habían venido a borrar el pasado. El guardián se acercó al emblema del Consejo que brillaba en el centro de la cámara. Con un solo golpe, lo destrozó. Gordon activó el protocolo final, profundo en el núcleo de la estación. Cargas explosivas detonaron. El Revenant en órbita abrió un agujero de gusano hacia la Tierra. Isa y el guardián corrieron mientras saltaban a la última nave de evacuación. El trono del Consejo explotó en luz, una supernova de metal y fuego que devoró el mayor símbolo del poder alienígena. El Consejo murió, no con un grito, sino con un silencio que la Tierra le había negado durante siglos. Más tarde, de vuelta en la Tierra, los cielos estaban despejados. La humanidad había ganado. No por negociación, no por misericordia, sino convirtiéndose en lo que la galaxia temía. Sobrevivientes con dientes. Isa estaba de pie en las ruinas de una ciudad vieja que ahora se reconstruía. Los niños corrían a su lado. La vida había regresado. El guardián estaba de pie junto a ella, silencioso como siempre. ¿Alguna vez piensas que fuimos demasiado lejos?, preguntó ella. Él miró las estrellas. No, respondió. Ellos empezaron el fuego. Nosotros solo lo terminamos.